A ver, entonces seguimos. El asunto, por ejemplo, ya les había dicho, ¿no? Hice algunas anotaciones, ya las he eliminado. No importa. Entonces, lo que vamos a hacer es ver el periodo de la filosofía presocrática. Como les había indicado, todo lo que es anterior a Sócrates es filosofía presocrática. Entonces, esa es la parte que vamos a ver ahora. Fíjense entonces, hay algunas características que tiene la filosofía presocrática. ¿Dónde se origina? Lo dije al inicio, se origina en Jonia. Jonia. Para ese entonces, para ese entonces, la ciudad de Jonia era una ciudad griega que mantenía todavía las características de Grecia. Cuando ustedes vean historia, lo bueno es que hacen historia, cuando vean historia, van a ver qué características tenía la cultura griega, ¿no? Este amor por el teatro, este amor por lo humano. Si se dan cuenta, gran parte de las manifestaciones culturales griegas de antaño resaltaban bastante la figura humana. Si ustedes ven, por ejemplo, los dioses griegos tienen forma humana. Entonces, ¿eso qué me indica? Que los griegos tenían gran admiración por el ser humano. Les gustaba el ser humano, ¿no? Incluso hay una corriente que consideraba al ser humano como perfecto. Por eso también a los dioses se les pone de forma humana, ¿no? Ese es el viejo espíritu griego. Y Jonia aún lo mantenía. Ese es un detalle importante. Ahora, ¿qué más, profe? En realidad se dice que ellos son los verdaderos pensadores. En Jonia, es decir, en Grecia, es donde aparecen los verdaderos pensadores, los verdaderos científicos y que no tienen ningún tipo de influencia mitológica. Eso también es importante. Ojo, ¿dónde están los verdaderos pensadores? Están en Grecia, como les dije al inicio. China e India ¿pudieron haber influido en la filosofía griega? Probablemente no, porque la manera de pensar de ellos era más que todo religiosa. Era religiosa, eminentemente mítica. No había un pensamiento científico. En Grecia nos alejamos de eso. En Jonia, específicamente con Tales de Mileto, que lo vamos a ver ahorita, se aleja de eso, se aleja de esa sensación de que el mundo se puede explicar con historias, con fábulas, con cuentos. No, ahora es ciencia, observación, crítica, ¿no? Cuestionar el porqué de las cosas. Ahora, aparte, ¿qué descubrieron los griegos? La razón. La razón. Cuando empezaron a pensar se dieron cuenta que existía la razón y que con ella podían penetrar la realidad, explicar la realidad, dar una explicación no mitológica, lo estoy repitiendo varias veces para que se les quede en la cabeza, dar una explicación no mitológica de lo que está pasando en el mundo. Ver una lluvia y decir, si cae agua, se supone que en la nube también debe haber agua y que por algún motivo cae hacia el piso. Entonces ahí ya como que tienes noción de lo que podría ser la gravedad. Esa es una explicación científica. Una explicación mitológica, ¿qué te diría? No, pues llueve porque seguramente uno de los dioses se puso a llorar y por tanto empieza a caer la lluvia. ¿Se dan cuenta entonces? Es un alejamiento completamente total de lo que era ya el mito, ¿no? Ahora, ¿qué más, profe? Algo más. A pesar de los cambios, algo debe permanecer. Por favor, esa frase, memorícenla, ténganla presente de aquí en adelante. Si tú te das cuenta, aquí ya empiezo la parte filosófica, netamente. Si tú te das cuenta, por ejemplo, digamos que este es tu ojo, disculparás, te voy a dibujar con una ceja fea. Si este es tu ojo, digamos que yo observo, a ver, ¿qué vas a observar? Digamos que yo observo una nube.
¿Ya? Estoy observando la nube. Si no es un día lluvioso, ¿la nube de qué color más o menos va a estar? Blanco. Digamos que esto yo lo observo a las 7 de la mañana, ¿no? 7 a.m. Por A o B, no sé, pasa algo y a las 2 p.m. veo que la misma nube se pone de color gris. La misma nube se pone de color gris y empieza a llover. Entonces, ¿ha habido cambio? Sí, profe, ha habido cambio. ¿Pero es un cambio total o hay algo que permanece? No, profe, no es un cambio total. A pesar de los cambios, algo seguramente debe permanecer. Eso es lo que vieron los primeros filósofos. Vieron la naturaleza, vieron el mundo. Ah, el mundo cambia, pero algo, no sé qué, algo debe permanecer. Ese era el gran cuestionamiento y por eso es que se les empieza a llamar filósofos, porque se hicieron esa pregunta. Las nubes cambian, el mundo cambia, los animales viven y después mueren, pero debe haber algo, debe haber una esencia, algo que no cambia. Y en base a esa premisa, en base a esa pregunta, empezó la filosofía. Entonces, ¿qué buscaron? El principio primario de todo, o también llamado el arjé. El arjé. Eso es lo interesante de toda esta parte filosófica. ¿Qué buscaron? El principio de todo. ¿Cómo se le llama el principio de todo? El arjé. Entonces, ténganlo en cuenta. Ahora sí, les dejo un cuadro. Lo pueden buscar en internet si quieren. Platón, Aristóteles, el famoso Diógenes, o también llamado el perro, Heráclito, Parménides, Anaxágoras, Pitágoras, Anaximandro, Averroes, que es un filósofo musulmán, ¿no? Que también de repente lo vamos a ver a grandes rasgos, Epicuro, Hipatia, la famosa mujer matemática, Zenón, Antístenes, ¿quién más? El famoso Sócrates, como siempre hablando, Plotino, que es de repente uno de los últimos exponentes de la parte de la filosofía clásica, Zoroastro, Ptolomeo y Euclides. Es una imagen bien interesante, es un cuadro, ¿no? Están la mayoría de los filósofos, obviamente faltan algunos, y quiero que vean lo siguiente. Mira hacia dónde apunta el dedo de Platón, hacia el cielo. Mira hacia dónde apunta, por así decirlo, hacia dónde hace seña la palma de la mano de Aristóteles. Eso es importante. Todo esto es importante en realidad. Es algo que deberían tener en cuenta. Cuando veamos a Platón y Aristóteles, va a tener sentido por qué Platón dirige el dedo arriba y por qué Aristóteles hace la seña hacia abajo. ¿Ya? Ahora, ¿qué filósofos vamos a ver en esta clase? Anaximandro, Pitágoras, Anaxágoras, Parménides, Heráclito y algunos más. Y también a Zenón. No, toda esta parte ya la veremos en la siguiente clase. Ahora, fíjense este esquema, por favor. Cuando veamos a los filósofos, ya estamos empezando oficialmente. Vamos a ver consideraciones, es decir, algunos datos, por así decirlo, históricos del filósofo en cuestión y también algunas atribuciones, o sea, ¿qué se le atribuye a este filósofo? ¿Descubrió algo, hizo algo, pasó alguna anécdota? Eso también lo vamos a tener allí. Entonces, de aquí hasta el final, a todos los filósofos que vayamos a ver van a tener consideraciones y van a tener atribuciones y anécdotas. Y en la siguiente diapositiva, ahorita lo van a ver también, va a aparecer un cuadro que les va a decir desarrollo filosófico, es decir, cómo empieza a desarrollar él su filosofía. ¿Ya?
Empezamos entonces con Tales de Mileto, que se le suele llamar el primer filósofo. Van a ver en la ficha, y es opinión de varios también, se le llama el primer sabio geómetra, por eso hay un teorema geométrico también con su nombre, el teorema de Tales, y astrónomo. Esa es la primera persona que se le puede considerar filósofo y científico. Es parte de los 7 sabios de Grecia. Ojo, les voy adelantando, la tarea que van a tener es averiguar sobre estos 7 sabios. Obviamente, a Tales de Mileto ya lo tienen porque yo mismo les estoy poniendo la información. Los demás están acá, ¿no? Bías, Pitaco, Solón, Periandro, Cleobulio y Quilón. Si les tuviera que hacer una pregunta, ¿dónde anteriormente han visto el nombre de Solón? A ver si se acuerdan, a ver si tienen la diapositiva anterior por allí. ¿Dónde hemos visto ya anteriormente al señor Solón? A ver, hagan memoria. Les soplo. Solón seguramente aparece en uno de los libros de Heródoto, cuando tiene un diálogo con Craso y por primera vez se usa la palabra o el término filosofía. Ahí aparece Solón. Ténganlo en cuenta, su primera tarea sobre esto, ¿no? ¿Qué dijeron los 7 sabios de Grecia? ¿Qué frases tenían? Etcétera. Está especificado, les voy a mandar el PDF al final. ¿Qué más, profe? Fue fundador de lo que llamamos escuela jónica. La escuela jónica. Acuérdense, Jonia, la ciudad de Jonia era la cuna de la filosofía. Entonces, ¿quién era el fundador? Tales de Mileto. Y llamamos escuela, ¿por qué? Porque ya había un grupo de hombres que se dejaban guiar por un determinado filósofo, ¿no? Y a ese conjunto se le puede llamar escuela. Su nacimiento está más o menos en 624 a.C., su muerte 546, ¿no? Te das cuenta que hay datos subrayados, entonces tienen un poco más de preponderancia. ¿Qué se le suele atribuir a Tales de Mileto? La predicción de un eclipse solar. ¿Cuándo se dio? Un cierto 28 de mayo del 585. ¿Qué más se le atribuye? La elaboración de problemas geométricos, lo que te indicaba hace un rato, ¿no? El famoso teorema de Tales. Debe ser de los primeros que logró elaborar un almanaque. La famosa orientación en mar con la osa menor, que le sirvió bastante a los navegantes, sobre todo de la cultura fenicia. Y una anécdota un poco curiosa. Se dice que Tales de Mileto pensaba tanto y contemplaba tanto la naturaleza que alguna vez por estar mirando las estrellas se cayó a un pozo, ¿no? Eso nos dice la historia. Y aquí viene el cuadro que les dije. Y esto es lo que nos interesa más que todo. El desarrollo filosófico. Entonces, profe, ¿por qué a Tales de Mileto se le considera filósofo? Por lo siguiente. ¿Quién narra de Tales de Mileto? ¿Quién es el que generalmente narra las cosas de Tales de Mileto? Aristóteles. Ahora, ¿se acuerdan del arge? El arge. Profe, ¿qué era el arge? Principio primario de todas las cosas. Es decir, lo que de alguna manera da origen a todo, por así decirlo. Para Tales de Mileto, el arge, el principio de todas las cosas, ¿qué viene a ser? El agua. ¿Por qué? Tenía esta idea, pensaba que la Tierra estaba sobre el agua, como un disco. A esa postura donde tú consideres que la Tierra es plana, etcétera, se le suele llamar terraplanismo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pensaba Tales? Que la Tierra estaba sobre el agua, a modo de un disco flotante. ¿Qué más? Y esta es una parte bien bonita que también tiene mucho que ver con lo que es ya la mitología griega. Que el agua era similar a la estigia. Profe, ¿qué es la estigia? Dicen que la estigia era una oceánide, ¿no? Saben qué es el océano, ¿verdad? En realidad, Estigia se dice que era una oceánide, era como un océano pequeño. ¿Cuál era el punto? Que la Estigia
La Estigia, obviamente, ¿te acuerdas que te dije que la mayoría de los dioses griegos como que tenían características humanas? Igual, ¿no? La Estigia, más que una característica humana, de repente tenía una manera de pensar y de actuar bastante humana. Sucede que alguna vez a la Estigia, en una guerra que tuvieron los dioses, Estigia mandó a alguno de sus hijos a pelear a favor de los dioses. Y los dioses, como recompensa, dijeron que a partir de ese momento, cualquier juramento, tenía que hacerse en nombre de Estigia, en nombre de la Estigia. Y quien juraba en nombre de la Estigia, sí o sí tenía que cumplir su juramento, ¿no? Caso contrario, obviamente, el destino que te esperaba no era tan bonito. Entonces, para Tales de Mileto, el agua era similar a la Estigia. Era una cuestión de juramento que sí o sí debía cumplirse. Fíjate la importancia, ¿no? Ahora me dirás, pero profe, ahí estás mezclando entonces el mito con lo científico. No, no tanto. En realidad esto es como un paralelo, es como una comparación. ¿Dónde viene lo científico? Aquí. ¿Qué cosa motivó? Por eso le pongo motivaciones. ¿Qué motivó a Tales de Mileto a pensar que el agua era el inicio de todo? Que el agua de mar limitaba la tierra. ¿Cómo es eso? Que Tales de Mileto, por ejemplo, todo lo que es la zona griega, etcétera, hay costa. Entonces tú tienes una porción de tierra acá, tierra, y aquí, curiosamente, tienes al mar, ¿no? Entonces, ¿qué ve Tales de Mileto? Lo que dice acá. Parece que el agua de mar es el límite de la tierra. El mar es el que permite que la tierra tenga límites, ¿no? ¿Qué hay más allá del mar? ¿Qué hay más allá de la tierra? Perdón, el océano. Un océano infinito. ¿Por qué? Porque obviamente hablamos de una persona que está usando su observación. Tales de Mileto podía estar por acá y simplemente observaba que a lo lejos había un mar que parecía no tener fin. Ahora, ¿qué más observó? Seguramente vio pozos y se dio cuenta que bajo del suelo, bajo de la tierra había agua. ¿Qué más vio? Probablemente vio la lluvia y dijo, ah, el agua desciende del cielo. Y como en ese entonces hablamos de una época donde no había tantas ciudades ni nada, la cantidad de plantas, de arbustos seguramente era mayor y Tales de Mileto vio que la lluvia hacía crecer a las plantas. ¿Qué más dijo? Seguramente vio que en algún momento el agua, al momento de hervir, al momento de aumentar la temperatura, se volvía gaseosa. Entonces, ¿qué concluyó? También que el calor depende del agua. Todo esto, todo esto es filosofía. Esto es filosofía. Lo hace en base simplemente a sus sentidos, a la observación. Y empieza a sacar conclusiones y llega a la conclusión de que el agua es el principio de todo. Y aparece esta primera noción que es importante y que sigue hasta nuestros días. El agua, por ser el principio, se supone que debe estar en todas las cosas. Por tanto, se dice que el uno en todo. Las cosas son variaciones de un mismo elemento. Entonces, las cosas son variaciones de un mismo elemento. La tierra simplemente es una forma del agua. Y así sucesivamente. De esa manera pensaba Tales de Mileto. Ahora, algo interesante. Pensaba entonces Tales de Mileto que todo estaba lleno de dioses. Como el agua es el principio, aunque no es exacto decir que para Tales de Mileto el agua era Dios, pero como para él todo era agua, ¿no? Entonces el agua de alguna manera podía hacer que dé vida o haga que la materia también de alguna manera esté animada. Se dice que Tales de Mileto alguna vez vio un imán. Ustedes conocen un imán, ¿no? Un cuadrado, un imán. Y que vio que el imán empezó a mover una partícula de hierro
o sea, un metal, y que de ahí sacó la conclusión de que el metal estaba vivo y por tanto que la materia estaba viva. A esa manera de pensar, a esa ideología, se le suele llamar ilozoísmo. ¿Qué es el ilozoísmo? Es aquella ideología que me dice que la materia tiene vida, todo tiene vida, a modo de un animal. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que me interesa de aquí? Esto. Esto me interesa. Esta es la filosofía del señor Tales de Mileto. Este es el motivo por el cual él dice que el agua es el inicio de todo. Ahora, para que lo vean con un gráfico. Obviamente, Tales de Mileto que pensaba que la Tierra era como un disco, ¿no? Que estaba sobre él, agua. Esta más o menos habrá sido la manera en la que él se imaginaba todo, ¿no? Si Tales de Mileto, por ejemplo, podía estar acá, obviamente que veía un mar infinito, ¿no? Algo infinito en el mar. Por eso él pensó que era el inicio. Entonces, hasta este punto, chicos. Comentarios. Quiero un primer comentario hasta este punto. A ver, ¿a quién le digo? Ah, Eduardo, te voy a fastidiar siempre. Activa tu audio. Si estás por ahí, activa tu audio, Eduardo. Ya, profe. ¿Qué opinas de Tales de Mileto? Eh, ¿Qué opino de Tales de Mileto? A ver. Sobre hasta ahorita todo lo que hemos hablado, profe. Sí, sobre Tales, sobre todo. Solo sobre Tales de Mileto. Bueno. Eh, yo creo que a veces, o sea, no. Se interesaba por hartas especialidades tales de Mileto. mm, en la astronomía, geometría, en hartas cosas especializado. Solo que. ¿De qué quiere que hable, profe? Solo de. No, simplemente dime, ¿por qué crees que pensó que el agua era el origen de todo? ¿Tú en su lugar hubieras pensado lo mismo? La verdad, sí. ¿Por qué? Porque así como a veces en las películas o en algunos dibujos ponen que en el agua se han formado unas bacterias y de ahí hemos sido un pez. Como una evolución. Veo que todos los seres que existen aquí en la Tierra en algún modo les han salido del agua o algo así. Hubieras pensado igual entonces. Sí. Ya, ya Eduardo, desactiva tu audio nomás. A ver, Aleli, ¿puedes activar tu audio? ¿Estás por allí? A ver, me escriben. Ah, ya. Ya, vas escribiendo, Aleli. ¿Por qué tú hubieras compartido lo que pensaba Tales de Mileto? Adriana, supongo que también hay bulla en tu casa, me imagino. También a ver si puedes escribir en el chat si tú hubieras compartido también la manera de pensar de Tales de Mileto. Igual, Jimmy, Said, si es que no pueden activar su audio, normal, escríbanlo en el chat. Si hubieran compartido la noción que tenía Tales de Mileto sobre el universo. Ahora, luego de Tales de Mileto, ¿quién viene? Anaximandro. Anaximandro. ¿Qué consideraciones, datos debo tener sobre Anaximandro? Que era más joven que Tales, era su discípulo y era su compañero. ¿Qué más? Construyó un mapa para navegar el Mar Negro, compuso una obra, no se sabe el nombre, ¿no? Teofrastro, que es quien narra sobre todo la filosofía de Anaximandro, dice que la logró usar todavía. Y aquí algo importante.
La Grecia de aquel entonces, como les dije al inicio, amaba lo concreto, el orden, la perfección. Todo aquello que era caótico, indeterminado, era contrario a lo que Grecia amaba. Entonces, si aparecía algún personaje que prefería el caos, que no le gustaba formas específicas, estaba yendo contra la cultura griega de ese entonces. Ahora, Anaximandro, cuando hace su desarrollo filosófico, dice que el arge, o el principio primario de todas las cosas fue el apeiron, es decir, lo indeterminado. Entonces, más o menos, ¿cómo pensaba Anaximandro? Decía que el arge era una materia indeterminada. Ojo, materia. No estoy diciendo que es algo distinto de materia. Hasta ahora seguimos hablando de materia. Era una materia indeterminada, sin forma, caótica. ¿Cuál fue su motivación? Y esta es una respuesta que le da a Tales. Dice, si suponemos que todo es agua en el fondo, no se entiende por qué los elementos no han sido disueltos por el agua. Es una observación interesante, dice. A ver, Tales, si tú dices que esta piedra es una piedra, si tú dices que esta piedra en el fondo tiene agua, es agua, ¿por qué en 500 años o 1000 años o más, el tiempo que quieras, por qué esa piedra no se ha disuelto? ¿Por qué no se ha vuelto vapor? ¿Por qué no se ha vuelto, no sé, agua? No lo explica. Entonces saca una conclusión y dice, no es el agua ni ningún elemento, sino una naturaleza diferente e infinita, eterna, sin edad, que abarca todos los mundos. Esta es la clave, la frase central, que hace que Anaximandro abandone la idea de que el agua era todo. Si el agua es todo, pues ¿por qué no se disuelven las cosas? ¿Ve? Aparte dice, y debe ser de los primeros que hablan de lo que es un famoso movimiento eterno. Anaximandro dice, ¿no? Nuestro mundo convive con otros mundos y todo es producto de un movimiento eterno. Y esta parte es importante también. Para Anaximandro, la lucha es una injusticia. Entonces, él obviamente no está a favor de la guerra. En ese entonces, obviamente, la mayoría de las culturas, Grecia, Roma, etcétera, para ganar territorio, tenían que entrar en guerra. Anaximandro dice, la lucha de contrarios es una injusticia. Si hay una guerra, es injusta. Se necesita hacer justicia. No solo eso, también él dice, en algún lugar de los escritos dice, si yo estoy en invierno donde hace frío, que de repente en invierno se le ocurra al sol aparecer y por tanto hacer que el día sea más soleado, eso es injusto, no es justo. Esa era la manera de pensar de Anaximandro, ¿no? La lucha de contrarios es injusta. Y aparte ya menciona una primera noción de que el movimiento es eterno. Pero ojo, no me explica por qué, solo lo dice. ¿Qué más? Dice que nuestro mundo fue formado por un remolino, ¿no? O sea, algo así, un remolino, donde la tierra y el agua estaban en el centro, ¿no? Seguramente en el centro, tierra más agua, y que la tierra era un cilindro. Era una manera extraña de concebir el mundo, ¿no?
¿Qué más? Dice que la vida salió del mar, como dijo Eduardo hace un rato. La vida salió del mar y por tanto empezó a adaptarse. Pero además dice que el hombre probablemente nació de otras especies. Para Anaximandro, el hombre no nació necesariamente de un animal definido. Por ejemplo, ahora hoy en día, si tú naces, ¿dónde tienes que estar tus primeros años de vida? Junto a mamá. ¿Por qué? Porque tienes que lactar, etcétera, ¿no? No puedes sobrevivir solo. Entonces, la explicación que él daba es cómo el hombre ha sobrevivido, porque probablemente el hombre no era como hoy en día, no tenía que lactar ni nada por el estilo y por tanto seguramente vino de otras especies. No dice cuáles, no nos indica más. ¿Qué es lo importante? Que para él el arge, el principio de todo era el apeiro. Esta era más o menos la manera de concebir el mundo de Anaximandro, ¿no? El mundo como un cilindro y lo demás aquí, ¿no? Ahora, ¿por qué este gráfico, profe? Porque este gráfico de alguna manera te muestra que las cosas son indefinidas, indeterminadas. De esta manera probablemente pudo pensar Anaximandro, ¿no? Un mundo indefinido, un mundo sin formas. Podemos suponer que lo pensó así. ¿Ya? Ténganlo en cuenta. ¿Quién más, profe? Anaxímenes. Teofrasto también dice que era más joven que Anaximandro, que además era su discípulo y compañero. Dicen que escribió un libro, sobre todo en dialecto jónico, y una cosa curiosa, ¿no? Y que de repente es un poco abstracta también. Él decía que los arcoíris eran rayos de sol que caen sobre una nube espesa que no pueden atravesar. No, entonces supongo que él pensó que acá estaba el sol, que había una nube, ¿no? Y que los rayos, al no poder atravesar, suponemos que se reflejaban y por tanto aparecía el arco iris. Esa era su manera de explicar de Anaxímenes, ¿no? ¿Qué es lo que nos interesa? Teofrasto es el que narra sobre todo el desarrollo filosófico. Él ya también dice, la Tierra es como una hoja. ¿Dónde flota? En el aire. Allá, otro terraplanista. ¿Dónde pensaba que estaba la Tierra Tales de Mileto? Que flotaba en el agua. ¿Cuál es el arjé para Anaxímenes? ¿Cuál es el arjé para Anaxímenes? El aire. ¿Cuál es el principio de todas las cosas? El aire. ¿Por qué? Porque Anaxímenes ve lo siguiente. Allá, acá está la Tierra y sobre la Tierra todo este espacio que es aire. Aire. Entonces, ¿qué debe ser el principio de todo? Pues debería ser el aire, ¿no? Ahora dice, el hombre respira. Obviamente eso, si tú observas, todas las personas respiran. Cuando dejan de respirar, ¿qué pasa? Muere. Entonces, eso refuerza su teoría de que el principio de todo es el aire. Y una cosa curiosa, ¿no? O sea, que estos filósofos eran bien observadores. Cuando exhalas el aire, o sea, cuando botas el aire, a ver si quieres, haz la prueba, el aire es cálido. Y más bien, cuando respiras, cuando inhalas aire, es frío. Curioso. ¿Qué más dice? ¿No? Lo mismo, ¿no? Sobre la base que hemos hablado hace un rato, ¿no? Entonces, ese aire cálido, ¿en qué se convierte? En fuego. Y ese aire frío que se enfría, ¿en qué se vuelve? Sólido, probablemente que se volvía en agua. Esa era la manera de pensar de él, ¿no? ¿De qué manera lo podemos ver también? Desde la óptica de Anaximandro, porque Anaxímenes era discípulo de Anaximandro, entonces no es que tampoco lo contradecía en todo. El aire es sutil, invisible y amorfo. Es decir, que yo de alguna manera puedo decir que el aire también era indeterminado, ¿no? Cumplía lo que decía Anaximandro. Sutil, invisible y amorfo.
Como siempre, esto es lo que me interesa. De esta manera pudo concebir el mundo Anaxímenes, ¿no? La Tierra acá, y el aire, la Tierra acá flotando en aire. ¿A modo de qué? De un remolino. No se eliminó esa noción del remolino. Seguían pensando que era un remolino. Listo. Les mando otro link, chicos,